Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 30 del mes de junio del 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Hermanos, vemos como el rey Asuero, dice la palabra, que engrandece a Amán, le da cierto título en el cual pues lo pone al frente de todos los príncipes de Persia. Y por ende, por su posición, asume Amán todos el resto de personas, toda la población tenía que rendirle tributo siempre, tenía que arrodillarse e inclinarse delante de él. Todos lo hacían, a excepto de Mardoqueo. Y hubieron quienes se percataron de eso y comienzan a preguntarle, a cuestionar a Mardoqueo el por qué no se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y él les explica, en su momento les hace ver que él es judío. Entonces, raíz por la cual y por la razón de ser judío es que comienzan ellos a buscar una manera de cómo dañar, pero la idea inicial era dañar a Mardoqueo. Pero Amán, en su celo, en su rencor, en su resentimiento, en su cólera, en su ira, cuando le cuentan que él no se arrodilla ni nada, le molesta el que no le rinda tributo, que no le haga reverencia, y busca la manera de cómo destruir, pero no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo.
Y llega un momento en una tradición del rey, echan las suertes, dice, y pues llegó el mes 12º en el cual pues eh, Amán hace de que se haga. Amán ordena matar, destruir al pueblo judío. Todos los que vivían habían sido, recordemos que habían sido deportados de Babilonia, los había llevado, pero luego los medo-persas invaden Babilonia, el rey Darío. Hubo mucha gente que quedó dentro de su territorio y los judíos, claro, siempre estuvieron allí. Entonces Amán busca destruirlos y manda en esas 127 provincias de las cuales el rey Asuero gobierna. Entonces hay que destruir a todos los judíos de esas provincias. Ese es el decreto que prácticamente lo hace Naamán, se lo dicta a los escribas para que lo hagan y envían las cartas a las provincias para que estén preparados para esa fecha, ¿verdad? Para poder destruir, eliminar por completo a todos los judíos por la molestia de Naamán, que Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Hermanos, muchas veces las personas que llegan a adquirir cierto grado de poder o están en lugar de preeminencia, recordemos que Jesús, las palabras de Jesús, dijo que Él había venido a servir, no a ser servido. Pero desgraciadamente alguien que tiene hoy una posición de poder, un lugar de preeminencia, está en una posición más alta que los demás, cree y ve a los demás de menos. Muchas veces se ensoberbecen contra los demás, tratan de buscar humillarlos, los dañan psicológicamente, moralmente, por ser ellos superiores. Y en las iglesias no nos escapamos de eso. En las iglesias también hay servidores, hay personas que están dentro de la iglesia con un lugar de preeminencia y se enseñorean de los demás, de las congregaciones. No debería de ser así. Jesús lo dijo cuando Juan llegó a pedir que él y su hermano estuvieran sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda en su trono. Y le dice él que no está en él darlo, pues, ya que ya está designado eso. Entonces están buscando un lugar de preeminencia, están buscando un lugar de poder. Entonces, y Jesús les dice que Él ha venido a servir, no a ser servido. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Sirvamos a los demás, sirvamos con amor, no importa la posición en la que estemos. No significa que por ser un pastor no puede tomar una escoba y barrer. No significa que porque es un pastor no pueda venir y atender a las congregaciones, al necesitado. No tenemos por qué hacer comisiones y estar mandando a otros a hacer las cosas. Podemos hacerlo nosotros. Podemos servir de la mejor manera. No buscar estar sobre los demás, porque Jesús no hizo eso. Y si yo soy seguidor de Cristo, entonces tengo que aprender a actuar como Él. Es la mejor manera de honrar su nombre, actuando como Él, con amor, con humildad, con sencillez, con empatía hacia los demás. Tenemos que aprender que los lugares de preeminencia no son muchos, que los lugares de preeminencia muchas veces nos pierden. No busquemos esos lugares, busquemos mejor servir al prójimo, busquemos mejor servir al necesitado. Todos necesitamos muchas veces una palabra de aliento, una palabra que nos ayude a mantenernos en fe. Otros podemos necesitar cosas materiales. Ahí estamos para servir, para hacer las cosas de la mejor manera. Cristo viene y viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arrugas. Una iglesia que buscando, una iglesia que haya seguido lo que Él hacía.
haya continuado haciendo lo que Jesús hizo. Alimentó a 5,000, sanó a cuantos le salieron al camino de ser sanados y nunca les reprochó nada. Nunca les reprochó: vos has pecado, por esto no te sano. Nunca le dijo, sanó, y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Como cristianos, como hijos de Dios, hacer el bien. No buscar dañar a nadie, no buscar hacer mal a nadie. Aquellos que podamos estar en un grado de preeminencia, seamos humildes. Dijo el Señor Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sirvamos con humildad, con sencillez. La posición que tengamos dentro de la iglesia solo nos indica que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es servir a los demás. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.